Buenas tardes. En los dos estudios anteriores hablamos de cómo es que el hombre es creación de Dios y el índole en que fue creado, que fue de manera excelente. En el segundo hablamos de cómo fue dañado el hombre por el mal, cómo entró la muerte, cómo entró el pecado por causa de Satanás. Pero resumiendo todo esto ahora, vamos a iniciar aquí. Los hombres y el mundo son de Dios. Si la creación de Dios fue de tal manera dañada, entonces Dios tiene todo el derecho de hacer lo necesario para rescatarla o para salvarla. Y de eso se trata este estudio, de poner en claro las razones por qué Dios ha intervenido a través de los años en la salvación del hombre. Aquí hay un testimonio del salmista que escribió el Salmo 24 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Como introducción diremos que los hombres y el mundo sin Dios no son. Yo explico un poquito el término no son. Quiere decir que sin Dios nada existiría, ni el mundo, ni nada, absolutamente nada. Y este término, aunque lo han usado mucho a través de las edades los filósofos de una u otra parte del mundo, pero en la Biblia tiene su sentido también. Aquí dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Subrayé la última parte solo para enfatizar la grandeza, la gloria de Dios. El apóstol Pablo, que es quien escribió esto en su segundo viaje misionero en la ciudad de Atenas, él declaró de manera contundente en el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y dice: sé Señor del cielo y de la tierra, el dueño absoluto de todo. Y aclara que este Dios, el único Dios verdadero, no habita en templos hechos por manos humanas. Es imposible para el ser humano generar una idea, algo para crear una semejanza acerca del Dios verdadero. Eso no es posible. La parte última, lo que yo subrayé, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Quiere decir que si no fuera por Dios que da la vida, que da el aliento y todas las cosas en este mundo, sencillamente no sería. No habría absolutamente nada. Adelante dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Son tres términos muy importantes. En Él vivimos, es decir, donde hay vida, ahí está la presencia de Dios. Donde no está la presencia de Dios, simplemente no hay nada. Y nos movemos, el movimiento es importantísimo. Estamos en un mundo de movimiento, todo está en un constante movimiento. Y somos, ese es lo que yo dije en el primer punto de la introducción: sin Dios no son ni el mundo, ni el hombre, ni nada, porque es en Él en el que somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Y en segundo lugar, sin Cristo nada existe, todo subsiste. Es importante, para evitar cualquier confusión, estos dos términos, aclararlos bien. Cuando yo leí por primera vez en literatura secular o profana que en el mundo nada existe, a mí me pareció un absurdo. Hasta me reí del pensamiento de esta persona. Pero cuando ya seguí leyendo y cuando me profundicé un poquito más cuidadosamente en las escrituras, me di cuenta que también bíblicamente esto tiene mucha razón. Aquí hay esto bien importante que se aplica directamente a Cristo como Hijo, como el Verbo de Dios, pero para exaltarlo al punto de Dios, del Creador. Dice:
En Colosenses 1:15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y la parte última corrobora perfectamente la idea de lo que estoy aclarando. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Quiere decir que nada existe, todo subsiste nada más. ¿Qué quiere decir? Que la subsistencia está en un grado, por así decirlo, bajo, o en un segundo grado. Existir quiere decir que la persona o la cosa de que se esté hablando tiene vida por sí mismo, solamente por sí mismo, y eso solo Dios. Él no recibe de nadie nada. Él es perfecto, Él tiene vida completa y perfecta, pero las cosas no. Si Dios no les da esa vida, como ya leímos en la escritura anterior, vida, aliento y todo, no tiene nada. El mundo estaría vacío, simplemente no es. Dios determinó de esta manera venir a salvar al mundo porque se lo dañó la maldad. Y desde entonces hasta el día de hoy es la causa de que andamos todavía con esto aquí. Él determinó manifestarse en carne como Hijo de Dios. Y yo tomé este punto de partida porque es inicialmente, o sea, es el inicio de esta vida humana a la que nos referimos. Es el anuncio de un ángel a una mujer donde le dice que va a tener un hijo y también lo que sería. Dice allí en Lucas capítulo 1, verso 31 a 35, y ahora habla el ángel enviado por Dios: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así es como fue, como dije en el punto superior, la determinación de Dios: venir al mundo, manifestarse al mundo, pero de manera humana. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a ver cómo Dios pudo rescatar o redimir a toda la humanidad. Morir como hombre para destruir la muerte y al diablo era totalmente necesario. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Dios haciéndose carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte hasta el día de hoy es una situación grave en la sociedad mundial. Todo el mundo todavía le tiene pánico a la muerte, pero con este conocimiento que de parte de Dios nos llega, uno toma mucha fuerza, uno toma muchísima deseo, plan o propósito para la vida. Porque aquí está precisamente la razón de la que estamos hablando: por qué vino Jesucristo, por qué se hizo carne. Y aquí dice: para destruir lo que yo subrayo, por medio de la muerte, tenía que venir como hombre y morir para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, yo hago una pequeña reseña aquí. Esto que estamos estudiando es una realidad que se llevó a cabo o se cumplió con la llegada o la aparición de Jesucristo cuando nació, como leímos en la otra escritura. El punto es, hay muchísima gente en el mundo que no solamente no cree esto, sino que hay mucha gente que no lo sabe. Y ya son, por así decirlo, alrededor de 2000 años que esto ocurrió, y todavía la gente sigue perdida y aún con el pánico del miedo a la muerte, cuando ya la solución está dada de parte de Dios,
Y esto ya es historia, pues ya debería de ser historia para todos y ya no causar ese terrible miedo que tanto ha hecho daño al hombre. Dar a conocer fue lo que Dios determinó, aquí lo pongo en primer lugar, su plan para los hombres. Conocer todo lo que Dios había determinado fue decisión de Dios. Dar a conocer el tiempo, lo que yo les decía. Dice Pablo, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y la subrayación dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En todo lo que voy citando está también el fundamento de la creación, porque estamos hablando que Dios es el dueño de los hombres y del mundo, y con todo derecho actuó para rescatarlo todo, porque el mal se lo dañó todo. Dijo Pablo, a mí, en su conducta o su hábito de humildad que tenía este hombre, él dijo que era el más pequeño, así se consideraba, de todos los santos en el tiempo que escribió. Dice que Dios le concedió esta gracia de aclarar a todos, la gente, cuál sea la dispensación. La palabra dispensación simplemente se refiere al tiempo en que se cumplió este plan de Dios. A Pablo se le dio esa gracia de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Se está refiriendo a lo que dice arriba, dar a conocer su plan a todos los hombres. Y por medio de este apóstol, el Señor lo hizo saber a le llama a la gente, la gentilidad, todos los que en el mundo aparte de los judíos somos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Así es como nos llegó este conocimiento. Dar a conocer además también el plan en el espacio. Esto es bien importante. Yo he encontrado hasta el día de hoy que muchos de los errores, de las fallas, de las equivocaciones de los hombres que toman la Biblia para enseñar, para guiar a otros, están en las aplicaciones del tiempo, haciendo a veces malas aplicaciones o malas apreciaciones en el tiempo y también en el espacio, como yo pongo aquí. ¿A qué me refiero? A lo que sigue. Dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese es todo el plan de redención en Cristo, lo que en Efesios llama predestinación, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo. Noten ustedes la determinación de Dios. ¿Qué es lo que se había propuesto en sí mismo? Reunir todas las cosas en Cristo. Si podemos pensar así, desde el Edén, desde la creación de Génesis 1:1, hasta que llegó Jesucristo, todo en el tiempo y todo en el espacio, en el plan de Dios, converge en una persona, en Cristo. Cuando Dios se hiciera carne y tuviera la oportunidad de estar en este mundo como hombre para redimirlo, para rescatarlo, ahí se centra todo lo que concierne al plan de redención de Dios. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Podemos ver en esto que Dios en el tiempo, cuando se cumplió el tiempo que fue a llegar Jesucristo al mundo, unió el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. No estamos hablando literalmente, pero sí de manera legal en el plan divino de Dios, en el derecho de Dios. Esto fue un hecho. ¿Se acuerdan ustedes, para darlo como ejemplo, cuando llegó Jesucristo, cuando nació en el mundo, que aparecieron unos ángeles a los pastores que estaban en la región de Judea? Ellos cantaron alabanzas y dijeron, gloria a Dios en las alturas, que es el cielo. Y en la tierra, ¿qué dijeron? En la tierra paz y buena voluntad para con los ángeles. Esto está mencionando el cielo y está mencionando la tierra. De alguna manera, el sentido es de unir la tierra, el cielo con la tierra. Y es lo que dice aquí, que Dios dio a conocer en la dispensación del cumplimiento del tiempo
¿Cómo reuniría en Cristo las cosas de los cielos con las que están en la tierra? A Pedro se le dijo una vez: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso se habla, cuando Jesús llegó a predicar el evangelio, se habla que él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, que Dios establecería su reino, su gobierno, su dominio en la tierra, rescatando a todo lo que se había perdido. Y esta es la importancia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya para entrar más a fondo, en la carta a los Efesios 1, 9 y 10, eso es importantísimo entenderlo, porque mucha gente está ahora confiando en el evangelio, pero esperan las bendiciones y las promesas que hay en él a futuro. Las están esperando hasta el juicio final o hasta después del juicio para poder disfrutarlas. Y eso, aunque hay muchas cosas que sí exactamente se recibirán allá después del juicio final, pero todo esto está aquí. Cristo lo trajo, vino con él, y el Espíritu Santo lo dio en los corazones de todos los redimidos. Esto es lo que es el evangelio, una buena noticia, que nosotros podemos ahora disponer de tanta riqueza espiritual, pero ya en Cristo Jesús. La vida eterna, el perdón, la justificación, la santificación, la libertad en Cristo, todo es un hecho ya. Pero la gente lo espera a futuro, y cuando eso hace, no están entendiendo el plan de Dios en el tiempo. No están entendiendo esto. ¿Qué le pasó a Israel? Israel sigue esperando que venga el Mesías. Y ya van alrededor de 2000 años que vino y todavía lo siguen esperando, porque fallaron en el tiempo. No conocieron el tiempo de su venida. Todo esto es bien importante. Yo no puedo quedarme explicando por el espacio del tiempo tanto, pero hay mucho que explicar. En su momento lo iremos poco a poco aprendiendo. El propósito del sacrificio de Jesucristo. En principio diremos que Jesucristo vino con el fin de llevar muchísimos hijos a la gloria. Acuérdense que el mundo cayó en pecado y se hundió y se hizo esclavo de la muerte. Porque convenía, dice aquí, aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bien claro, ¿verdad? Y bien hermoso. El sacrificio inicialmente tiene una razón. Sufrió mucho, sí. Demasiado sufrió el Señor Jesús en la cruz. ¿Pero por qué? Para poder llevar a tantos a la gloria. Ahora el punto es que hay una resistencia tremenda en el mundo, donde la gente no quiere ir con el Señor hasta después del juicio final. Y eso no es correcto. Lo correcto en el evangelio es que nosotros obedecemos el evangelio, hacemos lo que el evangelio dice que hagamos, y nosotros entramos en comunión inmediatamente con Dios. Es decir, Dios desciende a nosotros en espíritu, nos unimos a Él en espíritu y venimos a ser la morada de Dios en el espíritu aquí en la tierra. Pero todo esto a veces se malentiende, se malinterpreta y se desecha y se pierde la bendición de lo que en sí es el evangelio. No se les olvide, Cristo vino, tuvo que morir, sufrir para llevar muchos hijos a la gloria. Ahora es el juicio, dijo Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera, le dijo a los judíos en Juan 12. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y todo su contexto, desde el capítulo 12 hasta el final del libro, habla de que Él vino del cielo y Él sería levantado otra vez al cielo, y vino para llevar, como dijo en Hebreos, muchísimos hijos a la gloria. Y en lo que sigue, el tiempo para la salvación es Cristo. Ahí está resumido todo, ahí converge todo el plan de Dios. Ese es el tiempo oportuno. Como dice aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, todo el tiempo desde Adán hasta que Cristo vino. La humanidad no tuvo otra oportunidad sino ser esclavos del pecado.
siguiendo la corriente de este mundo, la forma de vivir del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, sí, el que trajo el pecado y la muerte y que hizo tanto daño, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Algún día tomaremos, sin duda, estas escrituras y se las explicaré aparte, porque han leído ustedes, si conocen la parábola del hijo pródigo, la han leído muchas veces. Saben ustedes que esa parábola, poniendo atención debida a lo que enseña, aquí se resume su enseñanza. Cuando aquel hijo que lo malusó todo, lo derrochó viviendo perdidamente, regresó arrepentido a su padre, y como su padre se echa sobre su cuello antes de que éste le pida perdón, antes de que llegue y lo besa y ordena vestirlo con el mejor vestido, ponerle anillo en su dedo y calzado en su pie. Bueno, todo aquí tiene cumplimiento, porque miren ustedes, y esto es lo que todos ustedes deben hacer. Sin esto no hay salvación. Miren lo que dice, es por así decirlo un recuento de todo el proceso que surge en el hombre que le da la espalda al pecado, que renuncia al pecado y que entrega la vida a Dios, que es lo que debe hacer toda la humanidad y cada persona en particular. Él os dio vida a vosotros, a todos los que ahora están en Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el mundo ahora? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero, en el verso 4, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ahí está la acción de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Analicen la parábola que les dije del hijo pródigo y consideren esto, y no es nada comparable. Allá se habló de calzado, de vestido nuevo y de anillo. Aquí no. Aquí se habla de resurrección, es la resurrección del alma, del espíritu. El volver a dar vida al que está muerto en pecados y unirlo a Dios. Esto es maravilloso. Esto es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que todo mundo debe conocer. Este conocimiento estimula, este estimulante anima, este conocimiento inspira, da mucho deseo de vivir y también da resistencia para que uno vea el mundo en la forma como Dios lo ve y tener una esperanza viva siempre en las cosas y en las palabras de Dios. Eso es lo que necesita la gente. ¿Por qué creen ustedes que la gente está arrastrada por los vicios, los sentimientos, los pensamientos, los deseos de la carne? Por el pecado, la droga, el alcohol y tanta clase de crímenes. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que porque en eso está la felicidad? No. Porque ellos buscan de alguna manera, como dije, estímulos para bien vivir, para mejorar, para sentirse en paz, tranquilos, felices, y no lo hayan porque por ahí no está. Entonces es importante atender a esto. La parte última, desde el verso 4 en adelante, tiene cosas fundamentales. Dicen, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que es el punto que venimos viendo, cómo Dios rescata lo que es de Él, el mundo y su plenitud es de Él, aún estando nosotros muertos en pecados. Esto es importante. Nunca piensen ustedes que por causa del pecado y por ser tan pecadores ya no tienen salvación, ya no tienen solución su vida. No. Dice lo contrario en lo que estamos leyendo. Dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Esa es una bendición enorme, juntamente con Cristo, con Él. Él murió y resucitó por nosotros y a nosotros nos hace seguir el mismo camino. Y el paréntesis, por gracia sois salvos. Es decir, si Dios le da a usted la salvación, el hombre no tiene ningún derecho en lo absoluto de negarla, porque es Dios el quien la otorga gratuitamente. La gracia de Dios es el amor que nadie merecemos,
pero Él nos regala la salvación y uno lo tiene que aceptar. Ahí es donde está el punto, que la gente no quiere creer ni siquiera eso. Juntamente con Él nos resucitó, fíjense nada más. Ya resucitados. Todos estos puntos algún día yo en otros estudios se los aclararé. Pero ¿qué significa resucitar? Es estar unido con Dios. Dios es espíritu y el espíritu se une a nosotros. Eso es salir de la muerte espiritual y unirse a Dios. Eso es tener vida eterna. Así lo dice la Escritura. Quien llega a este punto ya no morirá jamás, a menos que otra vez se vuelva al pecado. A menos que haga caso omiso de su salvación. Pero llegar a hacer esto ya es la gloria, ya es estar con el Señor. Mucha gente dice, no, pero esto ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Quién lo ve? Y entonces ¿ya para qué? Este es el principio que está establecido en la tierra para la salvación del hombre. Y llega el momento en que se concluye todo el plan y ya todo va a la gloria eterna. Pero noten ustedes la parte última, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentar, no con el calzado nuevo y el anillo en la mano y el mejor vestido como el de la parábola, sino en los lugares celestiales, en el trono de la gracia, al lado del Salvador. Dice con Cristo Jesús, ¿cómo? Espiritualmente hablando. Por eso dice que el evangelio es por fe y para fe. Si la persona no lo cree, entonces está en problemas. Este es bien importante, importantísimo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de los hombres, no es de nosotros, es don de Dios. Por eso ustedes deben ir pensando en esto. Y tiene sentido hablar y creer en Cristo, tiene sentido obedecer a Cristo, tiene sentido vivir con Cristo. En Cristo está todo, absolutamente todo lo que el hombre y las mujeres necesitamos en este mundo. Fuera de Cristo no hay nada. Solamente hay muerte, desesperación y desolación. Como conclusión, diremos, el tiempo de ser salvos es hoy, no mañana, es hoy. Porque así está escrito y este hoy se ha repetido a través de las edades. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte, del pecado, de Satanás y la unión con Dios en Cristo Jesús. Ya no hay tiempo que perder, y digo esto porque la mayoría de la gente que ya llegó a los 20, a los 30, a los 40 o hasta más, hasta 60, 70 años, todavía no acepta el evangelio, todavía no acepta a Cristo, pues ha perdido el tiempo. De alguna u otra manera ese ha sido tiempo perdido y la vida del hombre le es dada precisamente para que busque a Dios. Aquí dice la Escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque podemos entender por qué dijo esto Cristo. Él dijo en Mateo 28, 16 a 18, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque diría el mundo es mío, la humanidad es mía, y yo tengo todo el derecho de hacer con ellos lo propio, los quiero salvar de la maldad. Por eso dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ya no hay razón para dudar. ¿Cómo no vamos a creer en el evangelio? ¿Cómo no vamos a creer en Dios, que ha hecho cosas tan maravillosas, que llegó al punto de hacerse hombre, morir como hombre, solamente para destruir al diablo, al pecado y a la muerte, y darnos salvación y vida eterna? Este es el día, como dice allí, el día de salvación, y el único que puede salvar es Cristo. Así que muchas gracias por su atención, por su tiempo. Aquí vamos a concluir y la próxima semana estaremos continuando con estos temas.